Damos la bienvenida a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para que nos platique acerca de lo que está ocurriendo, la reacción, las alarmas globales encendidas completamente, lo que ha generado el anuncio de las pruebas realizadas por Corea del Norte con su bomba de hidrógeno. ¿Qué puede tener esto como consecuencia? Y la diplomacia internacional también moviéndose. Kim Jong-un dice, pues ya tenemos bomba atómica, bomba de hidrógeno y pues podemos volar este planeta las veces que queramos. Sí, es lamentable el anuncio, efectivamente, buenas ¿Qué noches, tal, Iván? efectivamente de las pruebas nucleares que recientemente Corea del Norte dice haber realizado. No hay una evidencia fidedigna al respecto, sin embargo, no es cosa menor si consideramos que en el pasado, cuando también anunció haber realizado pruebas de carácter nuclear, a los pocos días hubo un temblor en Corea del Sur. Y en esta ocasión, esta vez también lo hubo. Es decir, ellos dicen haber hecho la prueba de hidrógeno la semana pasada y al día siguiente hay un temblor de 5.1 en escala de Richter en Corea del Sur. Eso es una señal de que posiblemente sí realizó la prueba. Hoy día ya están sobrevolando en la frontera de Corea del Sur, donde hay apostados más de 28,000 soldados de Estados Unidos, ya están sobrevolando en esa franja para un poco controlar y demostrar a Corea del Norte que hay presencia de Estados Unidos en ese hemisferio para poder también disuadir a Corea del Norte de otro posible ensayo que, repito, no está aprobado. Pero tú hablabas de cuáles fueron las reacciones en el mundo. Las reacciones inmediatas se presentaron por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que es el que más temor tiene. ¿Por qué? Porque Japón alguna vez ocupó el territorio de Corea y que luego, hasta 1948, se convierte en Corea, que luego es dividida, y por supuesto que Corea del Norte no asume la división que luego validan los estados de Naciones Unidas. Entonces, es un enemigo natural Japón de Corea del Norte, históricamente hablando. Y luego también la preocupación de la propia Corea del Sur, protegida por Estados Unidos, de que haya un suceso mayor que afecte a su propio territorio. Entonces, la situación es delicada. Las muestras enérgicas que condenan el hecho provienen de Naciones Unidas, que han dicho que tendrán significativas sanciones en contra de Corea del Norte. Ahora, aquí no podemos hablar si Corea del Norte violentó o no el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y el Tratado de la Prohibición de Pruebas Nucleares, a todas luces que los viola. Pero hay un pequeño problema. Corea del Norte no pertenece a esos tratados. En consecuencia, no se puede violar aquello que no se ha aceptado en el ámbito del derecho internacional. O sea, no puede haber sanciones contra Corea. No las puede haber. Sin embargo, si atenemos al capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, se dice que cuando pueda haber amenazas a la paz, se pueden tomar acciones en contra de ese Estado. De ahí que sí podríamos observar que puedan haber sanciones, como en el pasado lo hubo en 2013, para controlar un poco o mandar señales a Corea del Norte de que la comunidad internacional está activa y preocupada y en contra de posibles nuevas acciones por parte de Corea del Norte. ¿Qué sanciones hubieron en el pasado por las pruebas nucleares que realizó Corea del Norte? Sanciones finalmente de carácter económico que pegaban realmente a los gustos de Kim Jong-un, como por ejemplo no venderles gemas, no venderles piedras preciosas, no venderles autos de lujos, todo aquello que el mandatario puede adquirir. Entonces le pegó al bolsillo y a los gustos del mandatario, que bueno, tiene una personalidad excéntrica y especial. Ya sabemos qué clase de perfil tiene, ¿no? De pronto puede tomar algunas decisiones pues muy personales, ¿no? Más allá de los intereses del pueblo. Del pueblo. Muy impulsivas. Y bueno, comentar que esta bomba de hidrógeno es 3,000 veces más potente que la lanzada en Hiroshima. Sí, claro, porque vamos, yo no soy ingeniera en energía nuclear, pero lo que sí sé es que las bombas nucleares que se lanzaron a Nagasaki e Hiroshima eran precisamente de energía nuclear, que tiene que ver con la escisión o división de isótopos provenientes del uranio y el plutonio, mientras que la bomba de hidrógeno, cuyo elemento es ese en esencia, es la fusión de los isótopos del hidrógeno, lo cual lo hace mucho más peligroso y ya no se mide en kilotones como la bomba nuclear, sino en megatones. La potencia es brutal. Ahora, en el pasado, Rusia, cuando era la URSS, en los 60s, dice haber desarrollado también una prueba con hidrógeno, pero es la única muestra que se ha registrado históricamente respecto de ello. Ahora, si hablamos de pruebas nucleares indebidas, no solamente estos estados, en este estado de carácter autoritario, las ha realizado. En el pasado Francia
en un caso muy famoso que se llamó precisamente pruebas nucleares, desarrolló en el atolón de Mururoa pruebas nucleares indebidas que la Corte Internacional, a petición de Nueva Zelanda y Australia, quiso sancionar. Ya no pudo sancionarlas porque el presidente francés en ese momento emitió una declaración unilateral donde dijo que ya no harían más pruebas nucleares en el atolón de Mururoa. Entonces, eso puede decirse que sobreseyó el caso ante la Corte Internacional y como ya no había materia que sancionar, no hubo ninguna sanción para Francia. Pero también que nos quede claro que otros estados han hecho pruebas de manera indebida o en contra del propio derecho internacional. Pues aquí la alarma, cuando habla sobre todo de antecedentes y de la extinta Unión Soviética, es el posible detonante de una nueva guerra fría, que no necesariamente una guerra armada, donde se estén haciendo pruebas para ver quién tiene más poder, para demostrar de alguna manera la supremacía, como fue al final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, hablas como un internacionalista puro, porque en las relaciones internacionales, exactamente, Robert Keohane desarrolla la teoría del poder blando y el poder duro. El poder blando es todas las percepciones positivas que podemos obtener de un Estado. Por ejemplo, a través de su cultura, a través de su economía, de su comercio, etcétera. Mientras que el poder duro se obtiene bajo la percepción del envío de señales del ejercicio bélico. Por ejemplo, México no puede emitir poder duro porque no poseemos un gran ejército ni bombas de ese calado porque estamos prohibidos por el derecho internacional, porque sí pertenecemos a esos tratados. Pero Corea del Norte hace ese tipo de exhibiciones, de muestra de fuerza, para disuadir, por ejemplo, a Corea del Sur, su vecino, ¿no? Entonces tienes toda la razón y al final del día, ese poderío también acota la concepción de hegemonía, que es propia de aquellos estados que no solamente tienen un gran desarrollo económico, sino también tienen una gran capacidad bélica, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos, por supuesto, este atinado ingrediente que tú ahora citas. Ahora mencionabas Francia, pero hay otros países que forman parte del llamado Club Nuclear, Club de los países que han hecho pruebas, que conocen de este asunto, en los cuales está China, está Rusia, está... Los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas, Estados Unidos, el Reino Unido. Reino Unido también. Precisamente Rusia, ya dijimos Francia China y Francia. China. Entonces, ahí tienen ellos. Pero eso es una situación histórica, resultado precisamente del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Cuando se firma el tratado, en el 48, se establece que aquellos estados que hubiesen producido energía nuclear y bombas antes de la firma podrían seguir haciéndolo y todos los demás estados no. Eso tiene que ver precisamente con estados desnuclearizados, que luego en México en los 60 se recuperó un gran tratado que es el Tratado de Tlatelolco, aquí se acuñó, donde lo que pretende también es participar colateralmente de la no proliferación de armas nucleares. Pero esos estados que tú acabas de mencionar finalmente tienen capacidad de producción de energía nuclear. Hay otros como Irán que también la tienen, no porque pertenezcan a ese tratado, simplemente porque nunca lo firmaron. Igual que Israel, que alguna vez sí estuvo y ya no está, y Pakistán, que tampoco está en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, es una situación difícil. O bueno, es decir, los países que antes formaban parte de la Unión Soviética, como Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, que podrían haber pertenecido a este club de países capaces de producir este tipo de bombas, pero que dicen, no, yo ya no quiero pertenecer. Y no tienen la economía ya para hacerlo. No, y esto es curioso, porque en Rusia se había un estado, cuando vino la fragmentación de las comunidades independientes, se había un estado que tenía un gran polo de producción de energía nuclear, es precisamente Ucrania. No, o sea, digo, no por nada, también es gran amigo de la Unión Europea y de los Estados Unidos que tienen un gran interés ahí, ¿no? Entonces, sí, geopolíticamente, la capacidad bélica y la posibilidad de generación de energía nuclear es un atractivo para los estados que a veces no poseen recursos naturales cuantiosos o una economía importante, ¿no? Entonces, sí es un atractivo importante. Y no hay que perder de vista que la energía nuclear no necesariamente o no se creó con fines bélicos o no se descubrió con fines bélicos, es una de las energías más limpias que hay en el planeta para precisamente generar recursos. Digo, ha habido accidentes lamentabilísimos como el de Fukushima y por supuesto estas implementaciones en otras áreas, que es la bélica sobre todo, pero la energía atómica es de las más puras y más limpias, que si se encamina de manera positiva, este sería otro mundo. Claro, y eso dio pie, por ejemplo, bien dices, a una iniciativa de Naciones Unidas que se llama Átomos por la Paz, donde precisamente la energía nuclear
sirve para fines pacíficos. Pensemos que en México está Laguna Verde, pero que en muchos estados se desarrolla energía a través de la concepción nuclear. Irán hoy día, aunque es un gran productor de energía nuclear y también posee bomba nuclear, el tratado que logró el año pasado con Estados Unidos particularmente y entre otros estados, pretende precisamente controlar la explotación de plutonio para que pueda controlarse la no producción de armas nucleares y sí en cambio se produzca energías limpias, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, el potencial de la energía nuclear no siempre es negativo, hay que ver cuál es el uso que se le va a dar antes de satanizarlo. Es correcto. Pues Ileana, muchas gracias. Sumemos nuestros átomos por la paz y bienvenida de nueva cuenta. Pues en este muchas 2016. gracias y un feliz año a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Ileana.